diferencia entre la iglesia de Jesucristo y un grupo de amigos que se reúnen. Esto es lo que nos hace distinto. Esto es lo que nos ha hecho durar 2000 años y todavía estamos como el primer guandul. Denle un aplauso fuerte al Señor. El Espíritu Santo en la casa, el Espíritu Santo en la iglesia es lo que nos equipa a nosotros para poder seguir adelante. Quiero que le den un aplauso al grupo de adoración de nuestra casa. Dios le bendiga mucho y le siga usando poderosamente. Si Dios no edifica la casa, iglesia, en vano trabajan los edificadores. Dicen amén. Bueno, estamos contentos por lo que está ocurriendo. Saludamos a toda la gente que nos ve por las distintas vías electrónicas, quienes nos ven por televisión, nos escuchan por radio y por nuestros canales en las distintas redes sociales. Denle un aplauso a toda esa gente hermosa que cada día nos reportan su audiencia. Les bendecimos con toda bendición. Hoy yo quiero hablarles de la iglesia perfecta. La iglesia perfecta. Y los voy a invitar a ser parte de la iglesia perfecta. Es una serie de mensajes que iniciamos hoy. No lo concluiremos, evidentemente, ni en 1 o 2 domingos. Pero tengo que empezarla para que conozcamos sobre esa iglesia perfecta. Cuando hablamos de iglesia, hablamos de un término griego, que es la palabra eclesia. Eclesia en griego significa asamblea, congregación. Iglesia viene de este término, gracias mijo, este concepto griego que se utilizó para hablar de la reunión o la congregación de los santos desde el principio de los tiempos. Esta palabra iglesia tiene un origen gramatical, una raíz gramatical en griego bien compleja, pero todo parece indicar que la raíz gramatical de esta palabra eclesia hace alusión a ser llamados hacia afuera. Repita conmigo, llamados afuera. O sea que la iglesia y la gente que es de la iglesia no fue llamado para quedarse aquí adentro en las 4 paredes, sino que fue llamado para venir a alimentarse aquí entre estas 4 paredes, pero irse para allá afuera a dar por gracia lo que por gracia han recibido. Porque si no nos ponemos obesos, si nada más comemos y no damos de lo que estamos recibiendo, pues nos vamos a poner obesos y es un problema la obesidad. El estar gordo y colorado, Julio, ya no es una bendición, ya es un problema, ¿no? Entonces cuando usted ve esto, usted tiene que entender y aceptar, tengo que empezar a dar de lo que estoy recibiendo. Por eso le digo a la iglesia que si el domingo próximo no veo a todos los miembros de la iglesia con una libreta en la mano o con una tableta en la mano para tomar notas, no vamos a predicar. Dicen amén. Porque cada cosa que impartimos acá es para el crecimiento suyo. Pero por razones del tiempo usted tiene que ampliarlo en la casa. Buscar, investigar sobre cada tópico que le damos. Para que usted le enseñe eso a las otras personas que no conocen de Jesús. Dicen amén. Para que compartan con los demás lo que aquí estamos compartiendo con usted. Así que el evangelio ha crecido. La iglesia de Cristo es proselitista. Repita conmigo, proselitista. O sea, hacemos prosélitos. Buscamos personas para que crean en lo que nosotros hemos creído. Aquí no basta con que creí, me salvé y estoy bien y me gozo. Y este concierto que me dan todos los domingos, porque es un concierto. Esto es algo que para usted disfrutarlo en otros lugares tiene que pagar mucho. Y aquí usted lo recibe de gratis. ¿Alguien dice amén? Pero además de que lo recibe de gratis, también es bendecido. Porque es música santa, música sacra, bien tocada y bien cantada. Denle un aplauso al Señor por eso. Amén. Pero es más de ahí. Usted tiene que recibir acá y eso que recibió, llevarlo. Abra un núcleo de crecimiento en su casa. Invite a sus amigos, a sus vecinos, sus familiares. Y cada cosa que enseñamos acá el domingo, compártanlo allá con esas 4, 5,
6 familias. Métase en la casa de la gente, por favor. No para hablar de las novelas turcas esas que andan por ahí, sino para hablar de la palabra. Para hablar de lo que están aprendiendo aquí en la casa. La iglesia perfecta. ¿Por qué este tema? Porque hemos visto con mucha preocupación en esta generación una temporada molestosa de turismo eclesiástico. ¿Qué es turismo eclesiástico? Turismo eclesiástico es esta práctica de algunas personas que entran a las iglesias y no echan raíces en ellas y comienzan a hacer turismo iglesia por iglesia por iglesia. Y de repente alguien le dice, allá en la iglesia del pastor Carlos Peña hay un ministerio de adoración que es lo último, que Hilson le quedó corto. Vamos para allá. Y ahí van para allá a ver el ministerio de adoración. Pero de repente le dicen, allá en otra iglesia hay un profeta que cuando te dice que eso es blanco, mira, aunque tú lo estés viendo negro, eso es blanco. Vamos para allá para ver lo que pasa. Y después se enteran que en otro sitio hay otra iglesia donde usted va a entrar con un pañuelito y se le unta en la cabeza y ya se le llenaron los bolsillos de dinero. Vamos para allá entonces. Y siguen moviéndose. Y así se pasan la vida haciendo turismo religioso, turismo eclesiástico. Esa gente tiene problema de identidad, tiene problema de colocación, no han conocido cuál es la asignación de Dios. Y yo quiero dejarle este aporte en este día. Porque en el tiempo primitivo hubo un personaje creado por nosotros que estuvo recorriendo las iglesias. Y mirando esto que pasaba en las iglesias, de repente se le ocurrió mover a Jerusalén. Me voy para Jerusalén, dijo esta persona. Pastor, mire, ya mi tiempo terminó aquí. Ya yo cumplí mi llamado de Dios en esta iglesia. Así me han dicho, me dijo alguien una vez. Y yo digo, varón, pero usted no cumplió el llamado de Dios. ¿Cuál llamado? No, el tiempo, no, que no es el tiempo, es la obra. Usted no hizo nada y usted se va. Primero haga algo, deje algo y después usted se va. Pero no, escuchó otra cosa por ahí, se retiró y se movió a otro lugar. Después tuvimos que ir a la casa, restaurar su familia. Se volvió un desastre la vida de esa persona, lamentablemente. Pero en Jerusalén, en esta persona que nosotros hemos creado, decidió moverse a la iglesia de Jerusalén. Decidió moverse porque en su iglesia sentía que cosas raras estaban pasando. Y de repente le dice a su pastor, pastor, me voy para la iglesia de Jacobo, la iglesia de Santiago, allá en Jerusalén. Y cuando llega a la iglesia de Santiago se encuentra, qué templo más hermoso, qué pantalla más hermosa, qué decoración más bella, qué aire acondicionado tan confortable, qué sillas tan acolchadas, qué bonito se ve todo acá. Y mira la gente, qué bonito visten, parece que son de Itcan esta gente de aquí de Jerusalén, ¿no? Y estos rostros brillantes. Y dice la persona, llegué a la iglesia perfecta, aleluya. Llegué donde tenía que llegar, llegué a la iglesia del pastor Santiago, a la iglesia de Jacobo, que Jacobo, ustedes saben que es San Iobo, por eso no se dice San Santiago, porque es San Jacobo, Iobo, en hebreo. San Iobo se latiniza y es Santiago, es el mismo, Jacobo y Santiago. Y llega a la iglesia donde Jacobo es el pastor, y de repente empieza a compenetrarse con la iglesia, y se encuentra con que esa iglesia tiene una serie de problemas, entre los cuales se destaca que esa era una iglesia racista. Era una iglesia que segregaba a los gentiles de los judíos. Y si usted se va al libro de los Hechos, capítulo 15, desde el verso 1 en adelante, usted se va a encontrar ahí que hasta hubo que realizar lo que se conoce como el primer concilio realizado por la iglesia primitiva. El concilio de Jerusalén, así lo conoce la historia. En ese concilio de Jerusalén llegaron todos los apóstoles, porque había un lío de marca mayor en esa iglesia.
Y de repente ese hermano que se movió creyendo que había llegado a la iglesia perfecta, ve que entra Pedro un día cualquiera a la iglesia. Oh, pero ¿y qué hace Pedro aquí? Porque el pastor aquí es Jacobo. Y de repente entra Pablo. Y de repente viene Andrés. Y de repente vienen todos los apóstoles del Señor. Ah, pero ven acá. Es que Cristo vuelve y vinieron a esperarlo aquí en la iglesia de Jerusalén. Le dice una hermana, no hermano, es que aquí hay un lío feo. Ah, pero a mí no me dijeron que aquí había lío en esta iglesia. Y yo abandoné mi iglesia porque aquí me dijeron que todo estaba bien, que aquí no había problema. No, hermana. ¿De dónde usted? No, yo soy judía. Ah, ¿usted es judía? Pues mire, usted tiene problema. Usted tiene problema porque aquí, mire, los judíos se sientan de ese lado y los gentiles se sientan de este lado. ¿Y qué yo hago de este lado? Ah, me voy a hacer para allá antes de que lo pelliquen. Y ahí empezaron a decirle a este señor los problemas de la iglesia. Se lo voy a leer. Entonces, estoy en Hechos 15:1. Algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Oiga bien, si no se circuncida, le están diciendo a los gentiles, ustedes no se van a salvar. O sea, que los únicos que se van a salvar iban a ser ¿quiénes? Los judíos. Y sigue diciendo, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé para resolver esta cuestión. Ellos pues, dice el verso 3, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia. Fenicia es lo que hoy es el Líbano, ¿no? Y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Oiga lo que dice el verso 4 de Hechos 15. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos, dice el verso 5, pero algunos de la secta de los fariseos que se habían convertido al Señor, se levantaron diciendo: es necesario que ustedes se circunciden y que le manden que guarden la ley de Moisés. ¿Usted está escuchando? La gente venía, se convertía al Señor, griegos, romanos, gentiles de todos los lugares allá en Jerusalén, pero cuando entraban a la iglesia, los fariseos, que era una de las sectas del judaísmo, lo recuerdan, ¿verdad? Los celotes, los esenios, los fariseos, los saduceos, los herodianos. Esas eran las sectas judías. La más destacada de ellas, junto con los escribas, eran los fariseos. Se convirtieron al cristianismo, pero querían que todo el que entrara a la iglesia se circuncidara y que viviera toda la ley de Moisés. Jacobo dijo: no, espérense, eso no es así. Ustedes me van a echar a perder la iglesia. Ustedes me están armando un lío aquí que Jesús no me lo armó. Y él, que es el dueño, no me dejó eso que ustedes me están dejando. Y dice Jacobo en el libro de los Hechos, capítulo 15, verso 13. Y cuando ellos se callaron, entonces Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, óiganme por favor. Me parece escuchar su voz. Caramba, no embromen tanto. Dejen a la gente que se sienten tranquila en la iglesia. No empiecen ustedes a hacer la obra del Espíritu Santo. Gente que cuando llegan a la iglesia va un grupo de gente y le cae encima. Tiene que quitarte esto, tiene que dejar esto. Ya tú no puedes hacer esto. Mira, ya tú no puedes hablar de esta forma. Si se les zafa una palabrota que la gente tiene 30 años diciéndola, ¿usted quiere que en 2 meses esa gente deje de decir esa palabrota? Eso es al paso, hermano. Denle un aplauso al Señor. Al paso. Llévenmelo suave. Que hay una obra que es el Espíritu Santo que tiene que hacerla. Ustedes quieren forzar el mingo y lo que hacen es que se bañan con todo y negrita. Amén. No es pecado jugar billar, no es pecado, no es pecado. Lo que usted no puede beber romo jugando billar. Y si va a jugar, juegue con su esposa, no se ponga a hacer cosas malas por ahí. No, entonces no forcen las cosas que le tocan al Espíritu Santo de Dios hacer. Y dice Santiago, Simón, o sea Pedro, ha contado cómo Dios lo visitó por primera vez. Recuerdan la casa de Cornelio allá, que Pedro fue
Y Pedro dice, Señor, pero como tú me mandas a la casa de este impío, incircunciso. Y cuando entra Pedro a la casa de Cornelio, mire, se desató el Espíritu Santo ahí. Y comenzó todo el mundo a hablar en nuevas lenguas y a avanzar en el Espíritu. Y dice, Señor, perdóname por haber llamado inmundo lo que tú has purificado. Ese es el Dios de la Biblia. Eso no es religión. Eso es evangelio. Simón le ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas cuando dijo, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. Y sigue diciendo Jacobo, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos, por lo cual, dice Jacob hablando, yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. En otras palabras, este hombre dijo una palabra fuerte en ese momento, que si hubiera sido en español lo hubiera dicho con una J grande. Lo que está diciendo Jacobo, dejen de embromar a la gente que se convierten. Dejen de ponerle carga que el Señor no le ha puesto a la gente. Dejen de ponerle cruces que Cristo ya llevó al Calvario. Y si ya Cristo llevó mi cruz al Calvario, esa cruz pesada, la que me toca a mí, es la que yo puedo cargar. No me ponga una que me vaya a derrengar. Eso es lo que Jacobo le está diciendo. Dejen de molestar a los inconversos. Antes de eso, predíquenle el evangelio, enséñenle a profundidad la palabra. Y dice en el verso 20, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos. Yo conozco una anécdota muy triste de una hermana, hace muchos años ya, y es lejos de aquí, muy lejos de aquí, para que no vayan a pensar en nadie aquí en la iglesia. Muy lejos de aquí. Esa hermana usaba unas faldas que ella misma tropezaba con ella. Y usaba unas blusas que no se le veían las manos de lo largas. Y el cuello le tapaba hasta aquí, la oreja. Dije, hermana, pero ¿y cómo usted aguanta en el Caribe ese calor? Esa es la santidad del Señor, pastor, me decía. Que ser santa por dentro y por fuera. Pues no le voy a alargar la historia. Esa hermana, hace muchos años, y no fue aquí, hermano, fue en Santo Domingo, para que ni siquiera se le ocurra pensar en nadie aquí en la capital. Esa hermana, lamentablemente, salió embarazada. Salió embarazada de un hombre casado de su iglesia y destruyó un matrimonio de su iglesia. Con eso no digo que todos los que visten así lo hacen de ninguna manera. Hay gente santa de verdad que visten de esa manera, pero hay gente santa que visten también con su jean, que usan su tenis, que usan su t-shirt, que usan su camisa. ¿Alguien puede adorar al Señor en esta hora? Amén. Porque la santidad brota del corazón. Le dijo Nicodemo a Jesús cuando fue a verlo en la noche, maestro, yo sé que tú vienes de Dios. ¿Cómo que tú sabes que yo vengo de Dios? Sí, porque las cosas que tú haces solo las hace gente que viene de Dios, porque tú miras el corazón de la gente. Eso dijo Nicodemo, guarde su corazón. Cuando su corazón es santo, la santidad le brota por los poros sin usted procurarlo. Denle un aplauso fuerte a su Señor. Eso fue lo que le dijo Jacobo a la iglesia. Entonces, hermano, que llegó a la iglesia de Jacobo creyendo que había llegado a la iglesia perfecta. Dice, no, espérate, yo me voy de aquí. Esta no es la iglesia perfecta. Me han hablado de otra iglesia que es perfecta. Me muevo para allá. Y salió corriendo, buscó su maleta, se despidió, le dijo, hermana, quíteme de la lista de la iglesia y bórreme del listado de los diezmos y la ofrenda, que ya yo no hay diezmo ni ofrendo más en esta iglesia de Jacobo. Agarró su carruaje y se fue para la iglesia en Corinto. Aquí sí llegué donde iba, dijo el varón. Aquí sí estoy parado en la iglesia de Corinto. Oh, Corinto. Una iglesia porteña. Por aquí entran todos los barcos que van a pasar para Asia Menor. Este es un lugar donde desde que yo me siente en esa iglesia vendrán las bendiciones. Es un pueblo rico, Corinto. Oh, aquí nació inclusive una línea arquitectónica, ¿verdad, Carlenis? El modelo arquitectónico Corinto, modelo dórico y todo lo demás. Y todos estos palacetes que están aquí y todos los cuartos que se mueven en esta zona mercantil. Y llega a la iglesia de Corinto. Cuando llega a la iglesia de Corinto, se sienta cómodo.
pero empieza a escuchar todo lo que pasa en esa iglesia. Y si había problema en la iglesia de Jerusalén, ahí era que había problema en la iglesia de Corinto. Desde que llegó, lo primero con lo que se encuentra es que ahí había una división, que ahí no se sabía cuál era el lugar de Pedro, ni de Pablo, ni de Jesús. Ahí no se sabía quién era Dios, quién era el jefe de la iglesia. Ahí no se sabía quién murió por ello en la cruz del Calvario. Ahí había un lío grande en la iglesia de Corinto. Y el hombre llega a la iglesia y empieza a adorar a Jesús. Gloria a Dios, gloria a Jesús. Y la gente lo mira, ¿cómo que gloria a Jesús? Pero ¿cómo que gloria a Jesús? No. Oiga de lo que se da cuenta este hombre. En el capítulo 1, verso 10 en adelante de la primera epístola de Pablo a los Corintios, dice el apóstol Pablo: os ruego, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. El hermano se dio cuenta que uno hablaba de una cosa y otro hablaba de otra cosa. Uno hablaba de la Biblia y otro hablaba del catecismo. Uno hablaba de la Biblia y otro hablaba de un libro que escribió alguien por ahí. Ya no se predicaba la Biblia solamente desde el púlpito, sino que ahí se predicaba de todo y no se sabía de lo que éramos realmente. Que haya una misma cosa en ustedes y que no haya entre vosotros divisiones. La iglesia estaba dividida. El hombre llegó a una iglesia dividida, sino que estáis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado, dice Pablo, acerca de ustedes, mis hermanos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo. Un grupo que decía, no, yo soy de Pablo. ¿A quién tú le oras? Yo le oro a Pablo. ¿Y quién es tu Dios? Mi Dios es Pablo. ¿Y a quién tú le sirves? Yo le sirvo a Pablo. Pero ¿y Jesús? ¿Qué es Jesús ni Jesús? Es Pablo. ¿Cómo? Y se queda el hombre mirando, pero ¿y qué es esto? Es una locura lo que hay en esta iglesia. ¿Dónde está el soporte? ¿No está por aquí? Es una locura lo que hay en esta iglesia. Una locura. ¿Cómo que aquí se adora a Pablo? Que aquí le sirven a Pablo. ¿Qué es esto? Y otro dice, no, espérate. Porque yo soy de Apolo. Apolo. Pero yo nunca había escuchado hablar de Apolo, dice el hermano. ¿Y de dónde salió Apolo? Y un grupito chiquito en la esquina decía, pero yo soy de Cristo. Mira, esa es la minoría que está allá. Y dice el hombre, pero ¿y qué es lo que yo he hecho? Pero yo estaba tranquilo en mi iglesia. Es verdad, mi pastor no tenía canal de YouTube. Mi pastor no era influencer, es verdad. Mi pastor no hacía tendencia en las redes sociales. Mi pastor no era famoso, pero mi pastor oraba por mí. Mi pastor sabía mi nombre. Mi pastor me felicitaba el día de mi cumpleaños. Mi pastor me extrañaba cuando yo no venía a la iglesia. Y entonces me voy para la iglesia de Jerusalén. Cuando llego allá hay un lío de racismo tremendo, donde los judíos por un lado estaban y los gentiles por otro lado estaban. Y me muevo de ahí. Ahora vengo a la iglesia de Corinto y me encuentran que aquí sí hay lío de verdad. Que hay un revuelo aquí, no se sabe qué es lo que son. Y Pablo entonces, viendo esa desesperación de ese hermano, le envía esta carta. Y le dice en el verso 13, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por ustedes? ¿O fueron ustedes bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, dice Pablo, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que ustedes fueron bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estefanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Pablo tuvo que enviar una carta a Corinto para resolver este grandísimo problema, donde había confusión del grado en el que estaba Cristo. Aquí no hay confusión, ¿verdad? Aquí sabemos que Cristo es Dios. Denle un aplauso a Cristo, nuestro Dios, ¿verdad? Que Él es el Mesías, que Él es el Yeshua HaMashiach, Jesús, nuestro Mesías. Aquí no hay confusión con eso. Aquí amamos a Pablo y lo que él escribió,
pero adoramos a Cristo por su salvación y su redención y su entrega por nosotros. Solo Cristo derramó su sangre en la cruz. Y bueno, resolvieron ese problema. Y ya la gente sabía que Pablo era un apóstol, que Apolos era un discípulo de Pablo. La gente entendió que Cefas era un apóstol, pero que la iglesia es de Jesucristo. Y que Cristo es el único digno de ser adorado. Se resolvió ese problema. Dice el hermano, bueno, ya se resolvió. Era pequeño el de aquí, mira. El problema de aquí no era tan grande como el de las otras dos iglesias que vengo. Y dura una semana más en la iglesia, allá en Corinto. Cuando dura una semana más, se da cuenta que en la iglesia, hasta los mismos líderes de la iglesia de Corinto estaban practicando inmoralidad sexual. Y de repente sale un video de la iglesia de Corinto, de un hermano y una hermana que ministran en el templo, en el altar. Pero ¿y este video de esta hermana y este hermano? Pero este no es la esposa de él. Y ella tiene su esposo también. ¿Qué hacen en esta inmoralidad sexual? Y sale otro video y de repente el hermano dice, pero ese muchacho está con su mamá. Y esa muchacha está con su papá. Incesto estaban practicando en la iglesia de Corinto. ¿Te está escuchando? Incesto y otros tipos de inmoralidades sexuales se estaban practicando en la iglesia de Corinto. Cuando el hombre ve esto, dice, no, pues esto es el infierno. Pero ¿y qué iglesia es esta? Pero ¿y qué es lo que? Señor, pero tú no me estás escuchando. ¿A dónde es que tú me estás enviando? Porque después empiezan a culpar al Señor. Usted se movió por su propia voluntad de iglesia. Y después empiezan a preguntarle al Señor, Señor, pero tú me moviste de aquí, yo voy de Guatemala para Guatepeor. Pero fuiste tú que me... No fue el Señor que te dirigió. El Señor te plantó en tu iglesia. Ama tu iglesia. Cuida tu iglesia. Trabaja por tu iglesia. Haz que tu iglesia crezca. Que te duela tu iglesia. Que si una silla está rota en tu iglesia, tráela tú el próximo domingo nueva. Mira, Padre, aquí traje la silla nueva porque la que me senté estaba rota. Que el aire no funciona. Ven, Padre, miren, $500,000 para que compre otra central de aire para tu iglesia. Que los baños están en tal condiciones. Padre, mire, voy a invertir en esto para esto. Su iglesia es su iglesia. Y le voy a revelar algo. Todas las iglesias son perfectas hasta que usted no llega a ellas. Denle un aplauso al Señor. Todas son perfectas. Usted entra al canal de YouTube de Idcan y lo que va a ver es un grupo de adoración, adorando a Dios, bonito, todo hermoso. Y va a la parte de la cápsula, va a haber una pastora hermosísima para su pastor nada más, ¿no? Y cuando llega el tiempo del mensaje, va a haber un pastor robusto, fuerte, joven, predicando con mucha gracia. Venga de lunes a viernes para que usted vea. Venga de lunes a viernes todas las situaciones que hay que enfrentar y trabajar en ellas, ¿no? Como las redes sociales, Ruth, ¿verdad? Todo el mundo es rico en las redes sociales. Todo el mundo es rico, Norma. Todo el mundo está bien en las redes sociales. Y bonito. Y todos estos filtros que se ponen en bienvenida ahora, ¿verdad? No, filtros. Que hay gente que, óigame, usted sabe que no son los años que se ven ahí. Pero tienen unos filtros, se ven lisita la piel. Digo, mi alma adora a Cristo. Sí. Pero eso es lo que se vende. Pero en el fondo, todas las iglesias tienen situaciones, mis hijos. Todas. Gracias a Dios, esta es una de las que menos situaciones tienen. Denle un aplauso fuerte al Señor. Porque aquí le partimos la cabeza al que traiga una situación. Aquí oramos por esa persona y el Señor, yo le oro al Señor, Señor, cámbialo o llévatelo. Llévatelo para el cielo, porque en el mundo no lo quiero. No, porque se va a perder si se va para el mundo. Mejor llévatelo para el cielo salvo ahora. O cámbialo y déjamelo un rato más. Así que no se porten mal, porque miren cómo que uno ora. Denle un aplauso al Señor. Sí. Y de repente se destapa esta situación terrible de abusos sexuales y de fornicación y pecados inmorales en la iglesia de Corinto. Una de las iglesias primitivas. Una de las iglesias que Dios utilizó como excusa para Pablo enviarle una de las epístolas
que hoy conservamos dentro del canon bíblico como referente inspirado de manera infalible por Dios. Dice Pablo en 1 Corintios capítulo 5 verso 1, de cierto se oye que entre vosotros hay fornicación. Oiga cómo arranca Pablo el capítulo 5. Se oye, Verónica, que entre ustedes hay fornicación. No lo adornó Pablo, no lo decoró. Se oye que hay algunas inconductas éticas que riñen con lo... No. Hay fornicación. De entrada. Se oye que entre ustedes hay fornicación. Tal fornicación que ni aún se nombra entre los gentiles. O sea, entre los que no han conocido a Jesús, no se habla del nivel de fornicación que hay entre la iglesia de Corinto. ¿Usted está escuchando eso? Está diciendo Pablo que lo que la iglesia estaba haciendo dentro, en el templo, entre sus miembros, era peor que lo peor que estaban haciendo los fornicarios de afuera. Algo feo. Usted no había leído, usted no sabía eso. Usted pensaba que la iglesia de Corinto eso era gloria y aleluya. Y que eso era unción por todos los lados. Mire el nivel de pecado que había en la iglesia de Corinto. Y ese hermano se entera de esta situación. Y dice, ¿y dónde fue que yo caí ahora? Déjame apretarme los pantalones. No voy a hacer que a mí también me vayan por ahí de manera inconsulta, sabe Dios qué cosa. Y empezó y se puso muy chivo con todo eso. Dice, padre, pero yo estoy pagando un castigo con esto. Estoy siendo castigado por moverme de manera inconsulta. No se mueva de su iglesia. Las experiencias que hemos vivido como pastores con gente que se ha movido de la iglesia no ha sido buena. Y me duele mucho y lloro mucho. Y la pastora y yo hemos llorado mucho por eso. Porque después vemos las familias destruidas, que se quiebran sus negocios, que lo echan del empleo, que pierden la casa, que andan a pie después de tener hasta 2 vehículos. ¿Y de qué fue lo que pasó, mi hijo? No, se metió el diablo. Sí, porque entonces culpamos al diablo también, ¿no? De todo lo malo que pasa, culpamos a Satanás, que él es el padre de toda maldad y toda mentira. Pero hay cosas que es usted en su propia concupiscencia que la hace. Usted que haciendo mal uso de su libre albedrío comete esos errores. Entonces tenemos que tener discernimiento de espíritu para no cometer esos errores. Y sigue diciendo Pablo, tanto es el pecado que ustedes tienen, que alguno tiene la mujer de su padre, hijos con su madre, y vosotros estáis envanecidos. Y sigue diciendo Pablo, ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en el espíritu, y ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. No es buena vuestra jactancia, le dice Pablo a los corintios. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Límpiense pues de la vieja de levadura para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois vosotros, nuestra Pascua en Cristo Jesús. Yo quiero que te pongas de pie en esta hora, porque quiero recordarte y resumirte esta primera parte de este mensaje, que la iglesia perfecta estará en el cielo cuando Cristo venga por su iglesia imperfecta y la lleve al otro lugar donde esperamos, y nos hará entonces su iglesia perfecta. Mientras tanto, disfrute con ser un creyente ordinario que Dios utiliza para hacer cosas extraordinarias. Cierre sus ojos y levante las manos en esta hora. En este lugar, denle un aplauso a gente aquí, esa iglesia. Esa iglesia está en este lugar. ¿Dónde está esa iglesia? ¿Dónde está esa iglesia? Aleluya. Esa iglesia está en este lugar. Esa iglesia eres tú, la llamada a llevar respiro y aliento a los que respiro y aliento no tienen, iglesia. No dejes que las piedras hablen por ti. Habla la palabra. Comparte el mensaje de Jesús con los que la necesitan. Padre, gracias. Gracias.
gracias por permitirnos ser esa iglesia que te ama, que te adora, esa iglesia que te sirve, esa iglesia que te honra, esa iglesia que quiere ser fiel a ti. Ayúdanos a ser esa iglesia. Ayúdanos a ser como tú eres, a ser imitadores de ti, Jesús. Que cuando hablemos se escuche tu voz, que cuando miremos se vea tu mirada, que cuando toquemos se sientan tus manos. Ayúdanos a ser esa iglesia. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Que aunque seamos imperfectos, tú nos sigas utilizando para salvar a los nuestros, para salvar a los que necesitan tu salvación. No quites tu Espíritu Santo nunca de tu iglesia. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Tú eres esa iglesia. Tú eres la iglesia para estos tiempos, para esta temporada. Tú eres la persona indicada por Dios para lo que viene, para esta humanidad en esta generación. Eres tú el indicado. Tú eres la indicada. Tú eres la oveja que Dios llama en este tiempo para este rebaño. Tú eres el medio que Dios ha de utilizar para salvar las vidas que se pierden. No eres cualquier cosa. Eres iglesia de Cristo. Eres iglesia de Cristo. Eres iglesia de Cristo. Eres el cuerpo. Eres el cuerpo de Cristo, iglesia. Así que cuídate. Compórtate como Cristo quiere que te comportes. Vive la integridad y la santidad de Dios como Él te pide que la viva. Porque Él viene a buscar una iglesia y esa iglesia está en este lugar. Denle ese aplauso fuerte a su Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Es nuestra oración que Dios te bendiga, te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti. Queremos invitarte a todos nuestros cultos en el Centro de Adoración Naco, todos los domingos a las 9 de la mañana y 11 de la mañana, así como los miércoles a las 6 de la tarde. Estamos ubicados en la avenida Roberto Pastoriza 115, esquina Alberto Larancuend, en el ensanche Naco, en el mismo centro de la ciudad capital. Te esperamos junto a toda tu familia. Para oraciones y acompañamiento espiritual, puedes escribirnos al WhatsApp 829-893-2392 o contactarnos a través de todas las redes sociales del Pastor Carlos Peña como Carlos Pena RD o del Centro de Adoración Naco. Si has recibido bendición con la predicación de este mensaje, puedes escucharlo completo ingresando al canal de YouTube del Pastor Carlos Peña RD. Y si quieres ser parte del equipo de colaboradores gracias a los cuales has escuchado el programa Herederos de Bendición, puedes hacerlo enviando tus donaciones a Ministerios ITCAM a la cuenta del Banco de Reservas número 1601-130799 o a través de la cuenta de PayPal de Ministerios ITCAM, paypal.me/Ministerios ITCAM. Dios te bendiga y será hasta la próxima en otra entrega de tu programa Herederos de Bendición.